Bien. Adelante con la careta, por favor. El Perú necesita cambios para seguir creciendo. Hagamos del Perú un país del primer mundo. CADE 2015, 53ª edición. Hagamos del Perú un país del primer mundo. El tema de ahora: reforma institucional y política para cambiar la democracia. Tema que se ha estado debatiendo y es uno de los puntos fundamentales. Nos acompañan Felipe Ortiz de Ceballos, presidente de Transparencia; Carolina Trivelli, representante del equipo de trabajo de Transparencia. Nos acompañan también como panelistas Rolando Ames, coordinador de Transparencia, y Jorge Medina, presidente de Proética. Conduce la sesión Juan de la Puente. Dejamos con la palabra a Felipe Ortiz de Ceballos. Aquí, Jorge. Así era la cosa, ¿no? No, yo. ¿Allá? Allá. Gracias, Gianfranco. Muy buenas tardes a todos. Economic success cannot indefinitely coexist with political weakness fue el titular de una nota sobre el Perú en The Economist el año pasado. Y hace un mes, el director de una publicación virtual coincidía. Todos empezamos a aceptar que en democracia no puede haber mala política y buena economía. Tarde o temprano, los gases tóxicos de una terminarán contaminando a la otra. The Economist, en su índice de democracia, califica al Perú en una segunda categoría de democracias defectuosas, detrás de Uruguay y Costa Rica, que sí merecen el rango de democracias plenas, pero también de Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México, República Dominicana y Colombia. Nuestra calificación en procesos electorales y pluralismo, así como en libertades civiles, es bastante buena. No así la calificación respecto del funcionamiento del sector público, la participación ciudadana y la cultura política. Otro índice relevante es la transformación democrática de la Bertelsmann Stiftung, la principal ONG privada de Alemania. El sábado pasado comenté esta evaluación en un artículo periodístico cuya copia deben tener ustedes en sus mesas. Sobre 10, como nota máxima, el Perú obtiene un promedio de 6.75. Como comparación, Uruguay obtiene un puntaje de 9.95, Costa Rica de 9.30 y Chile de 9.10. Incluso Bolivia nos supera con 7.10 de puntaje. Como se muestra en el artículo distribuido, en algunos componentes esenciales para la vigencia de la democracia plena, el Perú obtiene una calificación de solo 4 o 5 sobre 10. Nuestros partidos políticos merecen una calificación de 4. Los de Bolivia merecen una calificación de 6. Cabe indicar también que en paralelo con este índice político, la Fundación Bertelsmann registra un índice de transformación económica y otro de calidad de gestión. Y el Perú es uno de los pocos países de la región cuyo político es inferior al económico. El Banco Mundial actualiza tablas que miden varios indicadores referidos a la institucionalidad política. Hay uno respecto de la efectividad del gobierno, donde, por ejemplo, salimos mal parados comparados con Costa Rica, y otro control de corrupción, en el que Uruguay nos lleva a una amplia delantera. Y como miran ahí, la tendencia reciente de estos indicadores en los últimos años ha sido declinante, lo que revela la importancia y la urgencia de llevar a cabo pronto reformas políticas. ¿Qué
¿Qué debemos entender por una reforma política? Wikipedia define el término como un cambio de situación en un orden o un régimen, sin alterar los rasgos fundamentales del mismo, para corregir situaciones parciales defectuosas. Estamos hablando entonces de correcciones, de enmiendas, de innovaciones que permitan generar una mejor situación sin sustituir lo esencial del orden social y político establecido. ¿Qué resulta lo esencial en nuestro sistema político que no correspondería modificar? En su libro El cemento de la sociedad, el pensador noruego Jon Elster plantea dos conceptos básicos de orden social. Uno, el orden visto como un contexto predecible y aceptable. Porque lo contrario a este contexto predecible y aceptable puede originar una confusión o desorden político, una situación nunca mejor descrita que por Shakespeare hace 4 siglos en los versos que pone en los labios de Macbeth. A tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. El segundo concepto básico respecto del orden social es que para este exista se requiere de un mínimo de cooperación entre todos los que conforman la sociedad. La falta de una cooperación básica nos puede retroceder a la vida solitaria, pobre, desagradable y brutal a la que se refirió Thomas Hobbes en el Leviatán. ¿Cuán predecible es la política en el Perú de hoy? ¿Cuán intensa resulta la cooperación social entre sus pobladores? ¿Cómo reforzar la anomia ciudadana, cuya contraparte es la elevada informalidad productiva? ¿Cómo ampliar el horizonte futuro de las decisiones que tomamos cotidianamente? ¿Cómo reducir el oportunismo y el clientelismo político que dificultan mucho la afirmación de políticas públicas que sean adecuadas para el mediano plazo? Clave para la cooperación social resulta la confianza interpersonal. Entre los muchos países del mundo, la democracia mejor calificada es la Noruega, que es, correlativamente, el país donde el mayor porcentaje de personas, casi el 75%, cree que es posible confiar en los demás. Si ambos indicadores estuvieran correlacionados, ¿qué vino primero? ¿La buena democracia o la adecuada confianza interpersonal? América Latina, en cambio, muestra un capital social bajo, con cerca de 20% de confianza interpersonal. La existente en el Perú, una de las menores. El argentino Guillermo O'Donnell planteaba que las poliarquías modernas resultan de una destilación bastante compleja y peculiar de 3 herencias históricas: una democrática, otra liberal y finalmente una republicana. Y agregó que en la mayoría de los países de América Latina hay un adecuado respeto al mandato de las urnas, pero no tanto compromiso para la defensa de la libertad ni suficiente convicción respecto de la importancia y validez del imperio de la ley. Son muy pocos los países del mundo que no se proclaman demócratas, pero la interpretación de lo que esa palabra significa varía mucho. Incluso la extinta Alemania del Este, que era un estado policial, se llamaba a sí mismo democrática. El vicepresidente de Hugo Chávez llegó a justificar la instalación de una dictadura porque la llamaba la dictadura de la verdadera democracia. Karl Popper dio una definición bastante lacónica y limitada de democracia. Son democráticos
aquellos gobiernos de los que nos podemos librar sin derramamiento de sangre. Esta posibilidad de alternancia pacífica constituye lo esencial. Podríamos reformular la definición, afirmando que democracia es aquel régimen donde los gobiernos pierden elecciones. Conviene recordar que hay países, no pocos lamentablemente, donde aún no se acepta este principio de alternancia, que en el Perú sí hemos venido cumpliendo cabalmente en los últimos lustros. Toda democracia debe aspirar a afirmar instituciones que contribuyan a otorgar legitimidad al poder político. Ello requiere encontrar respuestas coherentes a tres preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo alcanzar el progreso y el bienestar de los más con el mínimo de violencia y represión? Segundo, ¿cómo asegurar que aquellos con poder, por legítimo que sea este, no abusen de él? Y tercero, ¿cómo lograr una mayor participación ciudadana? Elecciones libres constituye un primer mecanismo obvio y estas requieren cumplir con dos propiedades: una incertidumbre ex ante y una certidumbre ex post. Cuando no se puede conocer de antemano el resultado de una elección, los candidatos participantes tienen los incentivos adecuados para participar con sus diversas propuestas competitivas, como lo van a hacer mañana en este foro, y para aceptar el resultado final como un mandato válido y certero, el cual no solo implica la elección de un gobierno mandante, sino de una oposición al mismo. La verdad no constituye un dogma que se impone verticalmente, sino algo que debe descubrirse como consecuencia de un diálogo horizontal y plural. Mejorar la institucionalidad democrática facilitaría la predictibilidad y la cooperación social. ¿Qué es en esencia una institución? Para el premio Nobel Douglas North, que falleciera hace unos días, las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, las restricciones diseñadas por el hombre que estructuran su interacción económica, política y social. Samuel Huntington las define como aquellos patrones de comportamiento que resultan siendo estables, recurrentes y valorados. Masahiko Aoki, de la Universidad de Stanford, coincide en que la institucionalidad constituye un sistema autosostenido de creencias compartidas. El conflicto es algo inherente a la sociedad humana. Es un factor de tensión, hasta un estímulo a la creatividad. Sin conflicto social, las instituciones no serían necesarias. De otro lado, afirma Huntington, cuando se carece de un mínimo de armonía colectiva, consolidar instituciones resulta una tarea casi imposible. Y es evidente que reforzar cualquier institución implica trabajar con patrones de comportamiento, con creencias, con hábitos, con costumbres, todo lo cual se ha venido acumulando en el tiempo, a veces con la misma lentitud con la que se han conformado las montañas. Modificarlo para mejorar constituye una tarea continua de mediano plazo. Y vale resaltar que si bien las instituciones limitan, también habilitan. Es decir, no son solo un marco restrictivo del rango factible de acciones individuales, constituyen también un espacio posible de no con ellos. Múltiples que son la vida. Cuando en una sociedad el marco institucional no resulta suficiente o adecuado para canalizar por cauces razonablemente acotados la política de los diversos grupos, emerge lo que Huntington en su obra El orden político en las sociedades en cambio califica como el pretorianismo de masas. En un sistema pretoriano, las masas sociales se confrontan unas a otras de manera desnuda,
No se reconoce a ninguna institución política, a ningún cuerpo de dirigentes políticos profesionales como intermediarios legítimos para moderar las discrepancias. No existe acuerdo entre los grupos respecto de los métodos válidos para resolver los conflictos. En una sociedad pretoriana, estoy citando a Huntington, cada grupo emplea los mecanismos que reflejan sus capacidades inmediatas. Así, los estudiantes protestan, los obreros hacen huelga, los ricos sobornan, los pobladores toman carreteras, los militares dan golpes. Fin de cita. Basta revisar las noticias cotidianas para darnos cuenta que en pleno siglo XXI todavía hay sociedades y países cruelmente afectados por su inestabilidad institucional y por la violencia política consecuente. Es pertinente recordar en tal sentido lo que escribió el pensador germano-británico Raif Dahrendorf en 1990, refiriéndose a los países de Europa Oriental que se liberaban por entonces del yugo soviético. Se requerirá 6 meses, pronosticó entonces, para organizar elecciones válidas. 6 años para sentar las bases de una economía eficiente e interconectada, pero no menos de 60 años para consolidar instituciones que permitan anclar una democracia. Este proceso largo de institucionalización, mediante el cual las organizaciones y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad, implica, según Huntington, 4 criterios: adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia. Una institución alcanza la plenitud cuando puede adaptarse con fluidez a los desafíos impuestos por un entorno cambiante, cuando exhibe una diferenciación funcional interna, cuando su existencia es independiente de las personas y de los nombres propios, y cuando no existe agencias que desempeñen funciones que sean contradictorias entre sí. Y la cambiante tecnología constituye un factor adicional a tener en cuenta, porque ella va a generar una transformación significativa y acelerada de todo lo que conocemos. Algunas instituciones fueron diseñadas cuando había más tiempo para todo. Los congresos, por ejemplo, se desarrollaron en el siglo XIX, junto con el ferrocarril, como una institución democrática que resultaba finalmente representativa. Hoy, como se habló esta mañana, hay aparatos como el teléfono inteligente que han empoderado mucho al individuo respecto de, por ejemplo, las agrupaciones o partidos políticos. Hoy, cualquiera puede enviar un tuit o un video con un mensaje sugestivo, aspirando a que se multiplique exponencialmente e influya en la agenda pública. Estos nuevos avances pueden resultar determinantes para facilitar la participación ciudadana y para mejorar la transparencia gubernamental. El Senado del Estado de Nueva York, por ejemplo, acaba de lanzar su nueva página web que, entre otras facilidades, le permite a cualquier ciudadano que se inscriba enviar comentarios, firmar peticiones, apoyar o oponerse a iniciativas legislativas específicas, contactar con los senadores, seguir los debates. Incluye además información pertinente respecto del avance de cada uno de los proyectos legislativos, los presupuestos, los resultados operativos, las agendas de las próximas reuniones, el control de la asistencia a las mismas, en fin, la información toda valiosa que contribuiría a estimular la participación ciudadana, así como la mayor transparencia en la función legislativa. ¿Por qué no podría hacerse algo similar para cada cuerpo colegiado de nuestro gobierno? Ahora bien, el resultado de las elecciones, cualquiera sea este, no debe afectar las libertades legítimas de las minorías, lo que constituye la esencia del mandato liberal, y el imperio de la ley, lo que representa la herencia republicana. Sobre la libertad, el francés Benjamin Constant, en un texto clásico que tiene casi 2 siglos, se refería a 2 tipos: a la libertad de los antiguos, un ideal que era esencialmente colectivo. La proclama de San Martín: el Perú es desde este momento libre e independiente. Y la libertad de los modernos, que implica la existencia y protección de una esfera de acción individual que debe estar debidamente protegida de la interferencia de terceros, incluso del Estado. La libertad y la igualdad constituyen valores esenciales de la democracia, aunque es obvio que una sociedad plenamente libertaria e igualitaria corresponde más al mundo de la utopía. Pero fue el concepto de la igualdad ante la ley el que marca el inicio de la sociedad moderna.
y la pluralidad de ideas, de identidades, de partidos, constituye su consecuencia natural. En dicho contexto, la mejor definición de una democracia es el gobierno de una mayoría que respeta los derechos legítimos de las minorías. La historia de América Latina ha estado más poblada de concepciones populistas, revolucionarias y mesiánicas que de concepciones republicanas pluralistas. Comentando esta desviación, dos jóvenes autores argentinos, Pablo Balán y Federico Tiberti, publicaron el año pasado un libro describiendo los desafíos políticos de la Argentina de hoy, a que le pusieron el sugestivo nombre de La República Pendiente. Yo creo que a pocos años del centenario de su independencia, el Perú sigue siendo también una república pendiente. Antes que Carolina Trivelli explique la propuesta de reformas políticas que Transparencia viene desarrollando y que ha aprobado pluralmente, vamos a pasar un breve video que describe lo que hemos venido haciendo. Y concluyo como empecé. El avance económico no va a coexistir indefinidamente con un sistema político tan débil como el existe, y algo debemos hacer pronto para evitar que la mala política termine devorándose a la buena economía. Muchas gracias. Para que una democracia sea sólida, se requieren instituciones que mantengan una organización y reglas claras. Desde el inicio de su trabajo, esta ha sido una de las principales preocupaciones de Transparencia. Transparencia aparece en 1994 como una iniciativa de la sociedad civil orientada a velar por el funcionamiento del sistema democrático en el Perú. Desde entonces, ha participado en todos los procesos electorales como observador, buscando garantizar la legitimidad de las elecciones. Después de años de trabajo, Transparencia ha decidido ampliar su campo de acción y trabajar activamente en el fortalecimiento de la democracia en el país. Para ello, ha decidido trabajar en la propuesta de una serie de normas dirigidas a mejorar el funcionamiento del Estado, la participación ciudadana y la cultura política. La gran tarea pendiente, ¿no? O sea, Perú ha salido, digamos, en los últimos años de este umbral de país muy pobre, en donde las necesidades más urgentes de la población, de alimentación, de ingresos, eran pues lo más relevante. Hemos llegado a una etapa en donde eso ya no es tan importante como antes y ahora empiezan a aparecer otras cosas, ¿no es cierto?, más propias de un país que se acerca a esta frontera de país de ingreso medio, en donde la seguridad es importante, en donde la estabilidad es importante, donde la educación es importante, donde la calidad de los servicios es importante, y para todo eso se necesita un Estado y unas instituciones que funcionen y una representación política que mínimamente recoja las demandas de los ciudadanos y las traduzca en política pública, ¿no? Se ha determinado que aquellos países que tienen instituciones débiles tienen un techo para el crecimiento y el desarrollo también. Así que sí, tenemos un problema de institucionalidad, tenemos un problema de falta de autoridad y es momento, creo yo, de poder abocarse a la tarea de corregir esto. No hay certidumbre, todo está sujeto a arbitrariedad, a cambio, a inestabilidad. En general, muchas instituciones, y las instituciones políticas en especial, en estos últimos 15 años creo que han involucionado, es decir, están peor que hace 15 años. Y es curioso, porque en esos 15 años son los años del crecimiento más extraordinario que ha tenido nuestro país. Hemos pasado de un Producto Bruto de 50.000 a más de 200.000 millones de dólares. Se ha reducido la pobreza del 56% al 21%. Sin embargo, las instituciones no han progresado a ese ritmo y más, muchas de ellas están peor que antes. Porque hay un absoluto descontento con las instituciones que hoy tenemos. Entonces, si bien no tenemos una marcha de la población pidiendo cambios, creo que si hacemos encuestas o preguntamos uno a uno, casi todos van a pedir que haya un cambio porque todos han tenido algún tropiezo con algún poder del Estado. La Asamblea General de Asociados de Transparencia es ante todo plural.
está compuesta por 52 ciudadanos y ciudadanas de distinta procedencia e ideologías, que trabajan en función de principios y objetivos comunes por encima de sus diferencias políticas. Esta asamblea nombró una comisión especial de 8 miembros encargada de proponer iniciativas concretas para mejorar la institucionalidad en el país, propuestas sobre cuya conveniencia existiera un verdadero consenso. Tras distintas sesiones de trabajo, esta comisión especial elaboró un conjunto de propuestas que fueron debidamente revisadas por los distintos comités de la institución y posteriormente expuestas ante la Asamblea General para su debate. Finalmente, los 52 miembros de Transparencia aprobaron las 32 propuestas que hoy presentamos. Transparencia confía en que, de implementarse correctamente, estas medidas contribuirán al fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Tiene además la convicción de que este es el momento oportuno para hacer estos cambios. Los partidos políticos, los gobiernos, tienen que tener una hoja de ruta establecida, comprometida a desarrollarse y continuarla. Es la única forma como se puede realmente reformular el Poder Judicial y muchas otras instituciones. Cambiando a los presidentes o cambiando los equipos o sobre todo cambiando los planes cada año es imposible. Esa elección yo creo que la tenemos todos los peruanos y yo soy optimista. Yo creo que no nos podemos volver a equivocar y creo que no nos vamos a equivocar, ojo. No estoy diciendo que siempre nos hemos equivocado y yo rescato de cada uno de los gobiernos algunas iniciativas que se han hecho. Idealmente el próximo Congreso, el próximo gobierno debería tener esto como su prioridad, ¿no? Si cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Perú no nos comprometemos a tener ese Perú que todos soñamos y que todos deseamos, vamos a tener el Perú que tenemos hoy. Y vamos a tener las instituciones que tenemos hoy. De esa manera, Transparencia amplía sus áreas de trabajo sin perder de vista sus objetivos principales: fortalecer las instituciones y contribuir al mejoramiento constante de la democracia peruana. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto y un placer estar esta tarde con ustedes y presentarles las propuestas concretas de reformas que en la Asociación Civil Transparencia hemos venido trabajando en los últimos meses. Ustedes tienen en sus mesas este pequeño libro que resume las 32 propuestas de reformas y una cartilla donde están listadas las 32 propuestas de reforma. Son 32 propuestas de reformas, como mencionaba el video y como mencionó Felipe, donde hemos logrado generar un consenso entre diferentes. Los 52 miembros de la Asamblea de Transparencia somos muy distintos, somos diferentes de raíz. Queremos cosas distintas, pensamos distinto, tenemos tendencias distintas, pero también tenemos asuntos en común. En primer lugar, un fuerte compromiso con fortalecer la democracia y, en segundo lugar, tenemos una vocación por discutir, por escucharnos y por lograr consensos. Estas 32 propuestas de reformas que estamos presentando hoy día como colectivo son resultado de muchas discusiones. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en algunas cosas y el consenso en estas 32 reformas nos permite pensar que son reformas que pueden lograr un consenso mayor. No son todas las reformas que se necesitan, son las primeras 32 reformas en las cuales tenemos consenso. El principal acuerdo de este grupo es, por supuesto, fortalecer la democracia. Y en eso ha sido muy sencillo ponernos de acuerdo porque es lo que nos dio origen como colectivo. También hemos generado algunos otros consensos. El más fácil fue que Carolina Trivelli se saque el número premiado y venga a hacer esta presentación, y aquí estoy. Por eso estoy aquí hoy día con ustedes. Tenemos 32 propuestas organizadas en 4 ejes. No se preocupen, no les voy a contar
una por una las 32 propuestas, porque necesitaríamos 2 sesiones del CAE. Las 32 propuestas que están ahí listadas están organizadas en 4 ejes y voy a simplemente ilustrar con un ejemplo cada uno de estos 4 ejes. Ustedes los pueden revisar en este texto y les voy a ir contando cuáles son los siguientes pasos que vienen con estas 32 propuestas. El primer eje tiene que ver con la reforma del Congreso y se trata de lograr que a quienes elijamos para que nos gobiernen hacer mejor su trabajo, para que aseguremos que tienen las mejores herramientas para gobernarnos mejor. Tenemos algunas reformas muy sencillas, como la que les voy a mencionar ahora, y necesitamos profesionalizar la tarea que hacen las comisiones del Congreso. Cada comisión del Congreso cambia sus miembros y su presidencia cada año, y esto impide que podamos especializar a un grupo de congresistas en algunas tareas. Cuando yo he sido ministra, he desperdiciado varios meses al inicio de cada legislatura simplemente trabajando con la Comisión de Inclusión Social, en mi caso, para asegurar que entendían exactamente en qué debían fiscalizarme, de qué se trataba el trabajo del MIDIS. Cuando uno quiere hacer una propuesta legislativa y no logra completarla en un año, tiene que comenzar prácticamente todo de nuevo con la siguiente comisión. ¿Por qué no simplemente cambiamos el reglamento del Congreso y le damos más tiempo y fomentamos la especialización a estas comisiones del Congreso? Eso nos ayudaría a tener mejores leyes, a tener mejores políticas y a ser más efectivos. Imaginen lo difícil que sería para ustedes si todos los años cambiaran los miembros de su directorio y el presidente de su directorio. El segundo eje tiene que ver con reformas en la administración de justicia. Como decía ayer Moisés Naim, este es uno de los temas claves. El problema de una mala administración de justicia nos toca a todos, nos afecta a todos. Tenemos en este segundo eje un conjunto de 6 propuestas y me voy a detener en contarles una que a mi modo de ver es sumamente importante y fácil de implementar también. Fortalezcamos la justicia de paz no letrada. Esa es la justicia que está más cerca de la gente. Esa es la justicia a la que acceden los peruanos más pobres y excluidos, y es un sistema de justicia que funciona bastante bien y que podría incluso tener más atribuciones. Acercar más y mejor justicia a cada uno de los ciudadanos peruanos es fundamental en la tarea de reforma, pero además eso permitiría reducir la carga que tienen hoy día los jueces en sus portafolios, y eso aceleraría y ayudaría a agilizar el sistema de administración de justicia para casos de mayor envergadura. Pero en este tema, y justamente por la importancia, voy a darles 2 ejemplos más de reformas. En primer lugar, proponemos extender la duración de la presidencia del Poder Judicial. Nuevamente, el periodo dura 1 año. En 1 año es imposible que esperemos que el Poder Judicial inicie un proceso de reforma. Pero también tenemos una propuesta que cae muy bien en la coyuntura. Tenemos una propuesta para cambiar las reglas de cómo se eligen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es quien elige a todos los jueces que administran justicia en el Perú. Y tenemos que evitar repetir casos como el que hemos tenido en la prensa hace un par de semanas y lograr un proceso, una mejor selección de los consejeros, para que así tengamos una mejor selección de los jueces. El tercer eje tiene que ver con mejorar e incrementar los niveles de transparencia y de gestión pública para mejorar la relación, como decía Elena en su discurso inicial, la relación del Estado con los ciudadanos y la relación entre sector público y sector privado. Tenemos en este eje 5 propuestas de reforma y me voy a referir a una que les toca a todos ustedes y que fue mencionada por el gobernador de la región Ica que hoy día nos acoge. Tenemos que mejorar la ley que regula la gestión de intereses. No es posible que un gobernador de una región no pueda realizar una gestión porque es parte interesada. Tenemos que generar una normativa que nos permita gestionar adecuadamente los intereses
de cada uno de los ciudadanos y que esto sea legítimo y transparente para asegurar que el sector público y el sector privado pueden trabajar juntos, tienen que trabajar juntos y que aquellos intereses que son beneficiosos para el país salgan adelante. En ese sentido, cambiar la actual norma, que no sirve porque nadie la aplica, se vuelve fundamental para asegurar que sumemos todos, para que todos ganemos con una adecuada gestión de intereses y no estemos basándonos en mandarle mails a los amigos que tenemos en posiciones de poder, porque eso no soluciona el problema. El cuarto y último eje tiene que ver con la reforma electoral. Originalmente, este era el primer eje de las propuestas de reforma que trabajamos en Transparencia. Y trabajamos un conjunto de reformas que estaban muy alineadas con las propuestas que hicieran los organismos electorales al Congreso en los meses pasados. Estas propuestas de reforma electoral, si bien no lograron pasar previo a la convocatoria de las elecciones, creemos que es fundamental que se discutan y se trabajen al inicio del próximo gobierno para asegurar que en el 2021 no tendremos nuevamente que ir a un proceso electoral con las mismas reglas. Por ejemplo, un paquete de propuestas en materia electoral que tienen que ver con cómo elegir mejor a nuestros congresistas, de tal manera no solamente que se fortalezcan los partidos, sino que consolidemos un Congreso en el cual sea mucho más clara la división entre oficialismo y oposición. Por ejemplo, como está claramente planteado, partimos por una propuesta que elimine el voto preferencial, pero que no lo elimine per se, sino que lo elimine en el marco de un paquete de reformas que incluyan la democracia interna en los partidos y la supervisión de los organismos electorales, de los procesos electorales al interior de los partidos. También tenemos una propuesta que incluye que movamos la elección de los congresistas de la primera a la segunda vuelta. Así nos concentramos en la primera vuelta en elegir bien al presidente y en la segunda vuelta en conformar oficialismo y oposición para tener un debate alturado y una mejor gestión de los intereses políticos en el Congreso. Entonces, esos son los 4 ejes. Yo sé que en este momento todos prefieren mirar su WhatsApp o comenzar a enviar correos o comentar entre ustedes que suenan bien estas reformas, que son interesantes, que son buenas intenciones y que seguramente quedarán en eso. Nosotros en Transparencia lo hemos pensado también. Es difícil promover un proceso de reformas, pero no es imposible. Y nosotros en Transparencia no estamos dispuestos a resignarnos a que, porque es difícil, no suceda. Como decía Felipe, para mantener una buena economía y una economía estable, necesitamos raíces sólidas, necesitamos una política que no sea precaria, necesitamos consolidar las bases de nuestro crecimiento para que se convierta en desarrollo. Y para ello tenemos que comenzar un largo proceso de reformas. Nosotros necesitamos un cambio y queremos promoverlo, y estamos totalmente dispuestos a hacer el trabajo duro que esto requiera. ¿Por qué Transparencia? Primero, porque es una institución plural, porque estamos trabajando a partir de consensos y porque creemos que podemos convocar no solo a los 52 miembros de la Asamblea para sumarse a este esfuerzo, sino a los miles de voluntarios, jóvenes peruanos, que en cada proceso electoral nos ayudan a vigilar y que tienen un compromiso con el fortalecimiento de la democracia y tienen un interés en lograr mejor política. Esa es una fortaleza de Transparencia y estamos seguros que la diversidad y el voluntariado de Transparencia nos permitirán convocar a otros para lograr iniciar este difícil proceso de reformas. No solamente se trata de hacer las propuestas, las tienen ustedes. Vamos a hacer la tarea completa. Estamos trabajando con un conjunto de estudios de abogados para que cada una de las 32 reformas tenga una hoja de ruta. ¿Qué norma hay que cambiar? ¿Cuáles son las propuestas de articulado, de ley, de propuesta que se deben hacer para lograr que suceda cada una de estas reformas?
Con estas 32 hojas de ruta, una para cada reforma, se las entregaremos a la instancia correspondiente. En primer lugar, al Congreso, a las bancadas, a los partidos políticos, al Ejecutivo. Pero es probable, como ustedes estarán pensando en este momento, que no nos hagan caso, que las reformas se queden ahí. Si eso sucede, convocaremos a una coalición amplia de instituciones de la sociedad civil en las que esperamos que los empresarios se sumen y recolectaremos las más de 60.000 firmas que se requieren para lograr una iniciativa legislativa. Insisto, no estamos dispuestos a resignarnos en que estas reformas se queden en solo propuestas. Son reformas necesarias que tenemos que implementar si queremos realmente lograr un país mejor. Entonces, tenemos 4 pedidos para ustedes. Tenemos 4 pedidos, que son tareas. La primera es que nos ayuden a darle prioridad a este tema. Es una muy buena señal que estemos hoy día aquí, que CADE nos haya dado un espacio para presentarles estas propuestas. Insisto, no son todas las propuestas que se necesitan, son 32, en las que 52 ciudadanos muy distintos nos hemos puesto de acuerdo. Si no tenemos prioridad, no va a estar en las agendas ni del sector público ni del sector privado y mucho menos de los políticos. Segundo, logremos que la necesidad de las reformas institucionales y políticas se vuelva un sentido común. Necesitamos todos apostar porque las reformas se den, porque los debates sucedan y porque los peruanos nos pongamos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Tercero, ayúdennos mañana haciendo que los candidatos se comprometan a discutir y a implementar estas reformas y otras que necesitamos. Y cuarto, si llegamos al punto, ayúdennos a recolectar las firmas porque 60 y tantas mil firmas son muchas. Con ello, realmente lograremos iniciar un proceso de reformas que será largo, que será complejo, que tendrá sus idas y vueltas, pero con el cual iniciaremos un proceso que nos permita avanzar hacia un país no solo viable, a un país próspero, un país inclusivo, un país donde la política soporta el desarrollo económico, donde la política sume y sume para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Felipe. Dichas las cosas con claridad, quisiéramos ahora comentar algunas cosas que nos ayuden a avanzar un poco más, teniendo en consideración que esta es la previa de mañana, ¿no? ¿Por qué la política importa? Yo le quería preguntar eso a Rolando. Porque 15 años nos hemos movido con la idea de que esto va por cuerdas separadas, que mientras la economía vaya bien, con que la política no se meta en la economía, el asunto está mejor. ¿La política importa, Rolando? Bueno, buenas tardes y es un gusto estar aquí. Yo vengo no de la primera, pero de una camada anterior de transparencia y es un gusto estar en esta compañía y estar con ustedes. La política importa, eso decírselo a los empresarios que andan peleando con el Estado con mucha frecuencia y con los gobiernos, puede parecer como un poco difícil. Yo creo que no si nos hablamos todos como ciudadanos. La política importa porque primero ella siempre tiene la decisión última. Una buena decisión económica depende de una decisión política. Este libro famoso, reciente, de Acemoglu y Robinson lo ha, creo que, validado ante muchas opiniones diversas. Pero para países como el nuestro, creo que esto es mucho más decisivo. Un país como el Perú necesita, lo que Martín Pérez decía ayer, necesita que la selección vaya al Mundial, pero necesita vibrar como uno en ese tipo de circunstancias. Con todo respeto, ni la economía, ni la cultura, ni el arte, ni el entretenimiento incluso, pueden lograr que sintamos que todos avanzamos en una sola dirección. Y no vamos a obedecer las leyes si las leyes no
sentido para nosotros, común. Y creo que en el Perú todavía nos falta mucho. Recuerdo un CADE del 2006 que llevaba como lema: no hay un nosotros con alguien afuera. Hace tiempo que los empresarios están dando signos de que son conscientes de que, siendo ustedes un grupo hoy día muy reconocido y con mucho poder, como ciudadanos, de todos nosotros depende que el Perú como país entero pueda mejorar. Y por eso todas estas propuestas de reforma y todo lo que vamos a conversar aquí. Jorge, para los empresarios hoy día, ¿por qué la política debería importar? A ver, no nos imaginaríamos nunca hacer una pregunta: ¿importa la economía? ¿Importa la educación? Jamás no se nos ocurriría. En el Perú sí tenemos que hacer esto, porque no es que la política sea mala, es el ejercicio de la política. ¿Por qué a nosotros? Porque no hay manera de hacer empresa en el Perú si no tenemos reglas de juego claras, si no tenemos predictibilidad, si no tenemos un poder judicial que funcione, si no tenemos un Estado que realmente soporte la inversión, el crecimiento, la generación de empleo. Ahora, la verdad, la política, querramos o no reconocerlo, existe desde que vivimos en comunidad. O sea, la sociedad, nosotros vivimos en sociedad, y la política no es otra cosa, la manera que ha inventado el hombre para ponerse de acuerdo, para manejar los conflictos naturales que existen. Hay política, se ejerce política en los gremios, se ejerce política en la universidad, en la iglesia, en la escuela, en los clubes deportivos. O sea, la política es probablemente más importante que el arte, que una serie de cosas que me mencionaba Rolando, y lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionarnos cómo mejoramos el ejercicio de la política. Ahora, yo le quería preguntar a Felipe, sacando de las cosas que dijo en su exposición, ya de acuerdo, la política importa, pero ¿por qué las reformas institucionales tienen hoy día que ser un afán del mundo empresarial y del mercado? Un empresario no tiene hoy día suficiente ya con cosas a sus espaldas, como generar empleo, lidiar con la burocracia, pagar impuestos. No, yo creo que además de las razones hasta sentimentales y de buscar que el Perú esté en una mejor situación, creo que porque nos cuesta en el bolsillo, ¿no? Yo creo que estaba recordando el último CADE electoral en el Urubamba. Desde entonces la economía ha mejorado, no todo lo que hubiéramos querido, pero ha mejorado. Las instituciones se han deteriorado. Estamos hoy día peor de lo que estuvimos en el CADE de Urubamba. Miremoslo a futuro, dentro de 5 años. Hoy día toda la capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Lima es $100.000 millones. ¿Qué tasa de descuento hay ahí? Yo creo que 7%. Bueno, en la República de hoy, al lado viene El País, y El País tiene en la página 7 un artículo sobre el Perú que habla de los linchamientos por el Chapatuchor. Entonces, si de ese tipo de información del Perú empieza a extenderse, si después del cambio electoral no hay una sensación de que el Perú mejora, yo creo que dentro de 5 años el Perú no van a estar descontándolo al 7%, lo van a descontar al 10%. Y si uno hace numeritos, eso es como 20-25% de valor, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si hubiéramos mejorado la institucionalidad, ¿cuánto valdría hoy día la Bolsa de Valores de Lima? Yo no creo que $100.000 millones, creo que valdría $130.000 millones. Y creo que si no mejoramos la institucionalidad, dentro de 5 años vamos a tener una pérdida de valor
en las acciones, en el metro cuadrado de construcción en San Isidro, del valor de la casa de playa en Asia. O sea, el Perú en este momento, no por razones solamente de ciudadanía, de que queremos que nos vaya mejor, sino por razones de bolsillo económicas, tenemos que realizar reformas institucionales. Ahora, es obvio que hay un cóctel, se habló esto de ayer, que es hoy también corrupción más impunidad, ¿no? Y se dice pues que en realidad, haciendo el símil que hizo el presidente de la CONFIEP ayer respecto al partido de fútbol, hay una relación pues de corruptos y corruptores. Y se señala que en realidad solo a algunos se les saca tarjeta roja, a otros no se les saca no solo la tarjeta amarilla, sino ni siquiera se les amonesta. ¿Cómo va esta relación, Jorge, en este cóctel peligroso de corrupción e impunidad? Mira, para los corruptos va muy bien. O sea, la relación que hoy día existe en el Perú de corruptos y corruptores es extraordinaria. La corrupción es como un negocio. Funciona en un mercado de oferta y demanda. Tiene reglas, innova, usa mecanismos, usa la tecnología. La corrupción es un fenómeno demasiado complejo para no darle importancia. Hay un sistema de complicidades. La corrupción, para entender bien lo que es la corrupción, es el abuso del poder. No importa si tu poder es delegado, si es adquirido, si es heredado, tenemos poder. Muchos tenemos poder. ¿Cómo usas tu poder? Ese es el tema. Y hoy día en el Perú, ese poder de diferente índole está siendo mal usado y está provocando corrupción. Y le está costando al país entre 4 y 5% de su PBI. Ese es el impacto de la corrupción. Difícilmente puedo encontrar un factor que más daño le haga a los que menos tienen en el país. La corrupción afecta a los más pobres. Ahora, ¿cómo? Digo una cosa, ayer Moisés Naim lo decía con toda claridad, Fernando Sillones en su exposición, y dificulto que alguna de los paneles o de las charlas en este caso estén dejando de lado la corrupción. De una u otra manera se está mencionando. Tenemos una Contraloría que no está funcionando, que se dedica a obstruir en lugar de facilitar. Tenemos normas que, lejos de ayudar a que el Perú avance y a generar mayor trabajo, mayor empleo, nos juega en contra. Toda esta tramitología, esta, digamos, discrecionalidad que existe en los municipios, el casi nulo uso de la tecnología. O sea, la corrupción hoy día en el Perú nos está ganando la batalla. De cada 5 peruanos, 4 opinamos que en los últimos 5 años la corrupción ha empeorado. Y cuando les preguntamos a los peruanos, ¿qué piensas que va a ocurrir en los próximos 5? 82% nos dicen, va a ser peor. Con los datos que nos está alcanzando Jorge, yo recuerdo que el día 9, Proética, que Jorge preside, presentará su encuesta e informe de este año. Yo quería preguntar a Carolina, ha sido ministra de Estado hasta hace un año y medio, sobre las posibilidades de la reforma. ¿Qué pasaría si es que, solo estoy hablando de una hipótesis, el próximo presidente carece de fuerza para hacer reformas? En esa perspectiva, ¿qué características debería tener un presidente en esta idea de reformar? Yo creo que, como nos dijo ayer Moisés Naim, el próximo presidente probablemente no tenga suficiente poder para impulsar todas estas reformas. Y si queremos realmente impulsar estas reformas, tenemos que construir un proyecto nacional, un proyecto que nos involucre a todos, que sume esfuerzos del sector privado, de las fuerzas políticas, de la sociedad civil, de los miles de jóvenes articulados en redes sociales a favor de un cambio. Si no hacemos un cambio, en el 2021 vamos a estar enfrentando esta misma discusión o peor.
Entonces, lo que tenemos que hacer no es esperar que venga un presidente lleno de convicción por las reformas, porque incluso si las tiene, probablemente no tenga la fuerza suficiente para implementarlas y requerirá construir más bien este proyecto nacional, esta coalición que nos permita mover las reformas. Busquemos un presidente que tenga el liderazgo y que nos convoque a ese movimiento, más que alguien en quien delegar la tarea, porque si no, la llevamos perdida y en el 2021 estaremos en esta misma conversación. Yo en esto quiero ser un poco abogado del diablo. Está claro, no obstante, lo hemos visto en el debate de las reformas electorales, que los políticos no quieren hacer reformas. De modo que en este debate de estas semanas, la palabra reforma y cambio viene de CADE, no de los candidatos presidenciales necesariamente. Entonces está claro que no quieren reformas. Y entonces, ¿qué hacer desde este lado si es que hay una evidente resistencia o indiferencia a las reformas, Felipe? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde este lado? Bueno, yo creo que reformas políticas es casi siempre algo muy difícil de manejar, ¿no? Hay toda una literatura alrededor del tema. En algunos casos obedeció a circunstancias políticas muy especiales, del Pacto de la Moncloa en España. Digamos, la cocina del Pacto de la Moncloa en España incluyó cosas como decir, en este momento el gobierno tiene 37% de aprobación, ¿por qué no diseñamos un Congreso en el cual 37% de aprobación de una mayoría de gobierno? ¿No? O sea, eso se manejó en la cocina de eso. Entonces, claro, hay momentos en los cuales hoy día España está en la situación en donde en las próximas elecciones de repente no va a haber mayoría con 37%, no va a haber mayoría de 37% y se va a requerir la alianza de dos o tres grupos para gobernar, ¿no? Yo creo que el próximo presidente, esta combinación de lo que mencionaba Moisés Naim, de la reforma de segunda generación que no se pueden hacer por decreto, por un lado, y la disminución del poder, ¿no? De que ya nadie tiene el poder que antes tenía, va a obligar a un gobierno convocante, abierto, para que se defina un pacto o un acuerdo que permita lograr un aumento de la institucionalidad política para los próximos 5 años. O sea, no podemos tener 9% de aprobación del Congreso. Comparando con Bolivia, por ejemplo, es bien interesante esta comparación de la Bertelsmann con Bolivia. Bolivia es un país mejor ordenado que el Perú. La gente cree que el Perú es mucho más grande en el área que Bolivia. No es así, es 20% mayor. Nosotros tenemos 1.200.000 y Bolivia 1 millón de hectáreas. Y Bolivia ya tiene 9 regiones, nosotros tenemos 25. Bolivia tiene 339 municipios, nosotros tenemos 1.850 y cada año el Congreso sigue aumentando más. Entonces, poner orden en un país, o sea, ganarle a Bolivia para dentro de 5 años debería ser fácil. Hasta ahora estamos perdiendo. Y no va a ser fácil, porque de 25 regiones a 9 y de 1.850 distritos a 339, y las reglas que rigen el Congreso, el Poder Judicial, todo eso ahí es un factor crítico. Ahora, digamos, entrando en materia, desde la intervención ayer de Fernando Sillonis y lo que se dijo ayer, hoy en la mañana, queda claro que, por ejemplo, uno de estos ejes de la reforma es la justicia. Claro, ustedes proponen a que a los jueces no se les ratifique cada 7 años porque es un mecanismo de corrupción y que haya más control. Pero ¿cómo reemplazar esto? Le preguntaría a Rolando, porque así como también en el Congreso torongo no come otorongo, es muy difícil una autorreforma del Poder Judicial. Yo creo que todo parte de este hilo conductor en el cual todos estamos coincidiendo, ¿no?
que valoremos, que nos demos cuenta que sin compromiso público de todos, el país no sale adelante. Evidentemente no todos van a estar de acuerdo, evidentemente la pasividad de mucha gente es muy fuerte, pero esta reacción a la que tú aludes, por ejemplo, esta furia con que no haya reformas en el Parlamento y este desencanto al Poder Judicial van a seguir. Y yo creo que tenemos que empezar a leer que el país también progresa cuando hay movilizaciones y oposiciones razonables sobre causas justas. Y creo que es muy importante trabajar con la gente sana que hay en todos los sectores. En el Poder Judicial hay jueces respetables. Yo tengo un poco de preocupación con lo de Otorongo, no come Otorongo, porque vale para todo, ¿no es cierto? Entonces, los empresarios no pueden denunciar a un empresario corrupto. Entonces, no, yo creo que hay que rescatar que el problema es la deformación de las instituciones que Jorge decía hace un rato. Y yo creo que en el caso del Poder Judicial, lo que sin duda puede ser un gran tema de movilización es cambiar la forma de elección de los jueces. Y creo que, lo conversaba con José Ugasa anoche aquí, la idea de que los gremios profesionales iban a ser más capaces de elegir buenos jueces y los problemas del Parlamento hicieron sacar esta función del Parlamento. Bueno, ahora yo creo que hay que encontrar una elección de gente intachable. No puede ser posible que gente que nombra jueces tenga ella misma problemas judiciales pendientes gravísimos. Y ahí no hay reacción colectiva. Entonces, Transparencia quiere servir como un mecanismo para que esto se informe y que, por ejemplo, para gente con prestigio y con recursos, sea también una ocasión de participación ciudadana, discutir juntos cómo cambiamos el sistema judicial peruano con los buenos jueces adentro de este proceso. Dos últimos temas porque estamos yéndonos con el tiempo. Uno es el financiamiento privado, del cual se ha empezado a hablar ya abiertamente. Yo hice con mis alumnos una matriz el año pasado sobre gastos en las elecciones municipales y regionales. Y llegamos a la conclusión que para financiar las 14.000 listas que se presentaron a las municipales y regionales, debe haberse gastado 1.000 millones de soles, los cuales ni el 10% se reportó a la OMPE. 1.000 millones de soles, teniendo en cuenta que no hay, los partidos no se autofinancian con la cuota de los militantes. Ahí hay obviamente dinero de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contrabando, trata de blancas, etcétera. Son 1.000 millones. Claro, probablemente ha ayudado a algunos puntitos o décimas del PBI, pero ¿cómo entrar a este asunto teniendo en cuenta que no se puede prohibir y no se debería prohibir el financiamiento privado, Jorge? Bueno, yo creo que ahí está la madre del cordero de lo que nos pasa en el país, por lo menos de muchos de nuestros males. ¿Existe financiamiento privado a la política? Está clarísimo. ¿Hay financiamiento con dineros provenientes de esas fuentes que tú has señalado? No hay ninguna duda. Tal como están las reglas de juego hoy, ¿se puede evitar? No hay manera. En Transparencia, ¿qué cosa hemos dicho? ¿Qué propuesta hemos hecho? Empodera a la OMPE y dale el poder con una ley y que sea capaz, que tenga la autoridad de decir, calcula cuánto, por ejemplo, cuánto costó una campaña política. Y le pide, porque la ley así se lo facultará, le pide a los partidos políticos, a los candidatos, esto es lo que tú has hecho en tu campaña, estos son los mítines, los gastos, los viajes, etcétera. Entonces llegamos, no sé, pues a 80 millones de soles. Ahora, susténtame, ¿quién te dio los 80 millones de soles? No me digas en qué lo has gastado. ¿Quién te dio? ¿De dónde provino esos 80 millones de soles? El partido político tiene la posibilidad de decir, ¿no es cierto? La propuesta que hemos hecho es, existe prueba en contrario. Y decirle a la OMPE, no son 80, mira mi contabilidad, by the way, está auditada, está con supervisión, acá tengo mi CFO, lo que sea,
y dice son tantos. Haciendo eso que es simple, se puede cerrar el caño. Hoy día no hay nada de eso. Y mientras nosotros no seamos capaces de exigirle a los candidatos que transparenten o a los partidos políticos, vamos a seguir permitiendo el narcotráfico, la minería ilegal y todos esos dineros. Ayer Martín Pérez, presidente de CONFIEP, dijo una cosa que la verdad fue valiente. Él nos informó que en CONFIEP se está discutiendo este tema y se quiere ver cómo hacemos para que transparentemos esto. Y se ha discutido con algunos candidatos. Y los candidatos dicen, no, Cholito, me das, pero no dices que me estás dando. Porque si me da el grupo tal, o me das tú, oye, voy a perder popularidad y entonces ustedes no están bien vistos y no sé qué. O sea, sería bueno que le preguntemos a los candidatos mañana, ¿usted estaría dispuesto a transparentar? ¿Estaría dispuesto a ser revisado? ¿Estaría dispuesto a que decirnos todos sus aportantes? Eso es lo que tenemos que hacer y para eso se requiere ejercer presión ciudadana. O sea, levantar la voz. ¿Qué pasará, Carolina, en los próximos 5 años en nuestro país si no hay reforma política? ¿Nos irá como en los últimos 15 años, com si, com sa? Cada vez nos va a ir peor, porque como decía Felipe, cada vez más la falta de institucionalidad va a ir afectando y va a ir socavando no solamente las posibilidades de mantener el crecimiento, sino de expandir nuestro crecimiento potencial. Y además irá complicando las posibilidades de traducir ese crecimiento en desarrollo. El principal problema es que si no comenzamos a hacer estas reformas ahora, cuando lo sintamos más duramente va a ser tarde y vamos a haber perdido un conjunto de años que no tenemos para sacrificar. Lo que tenemos que asegurar es que vamos a llegar a la próxima elección con un panorama institucional distinto, no a la del 2016, a la del 2021, con unas reglas de juego que nos permitan pensar en un país con un crecimiento potencial mayor, con una capacidad mayor de convertir ese crecimiento en desarrollo y con una capacidad institucional de seguir un proceso continuo de reformas para lograr los objetivos que queremos los peruanos de un país más justo y un país más próspero. Yo terminando para darle la palabra a Felipe para palabras finales, a mí me queda claro, la política importa, necesitamos buena economía, buena política, política sana, economía sana y hay que ir por la reforma política institucional. Y yo quiero terminar en una nota positiva, Felipe. Bueno, yo creo que las oportunidades que tenemos son muy grandes si es que cuidamos el frente político. El frente político realmente nos puede poner en el riesgo del verso de Shakespeare, ¿no? de que seamos a tale told by an idiot, ¿no? Debemos, en lugar de eso, tener una oportunidad desarrollada con nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Bien, hemos terminado y hemos sido puntuales. Muchas gracias.